personal de los pacientes. Entonces aprovechar este espacio para todas las dudas que tengamos. Gracias. Bueno, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Dentro del auditorio tenemos médicos, además de esto profesionales de enfermería también, ¿cierto? Auxiliares también tenemos. Listo, muy bien. Para mí es un gusto poder estar acompañando el día de hoy a IPS Interconsultas con este tema que cada vez toma mayor relevancia. Las cifras estadísticas van en aumento. A 30 de agosto del 2025 teníamos en Manizales 839 casos reportados por algunos aspectos de violencia, ¿sí? Entre violencia sexual y no sexual, más o menos 270 casos de violencia solamente en la connotación de violencia sexual, y quienes principalmente son las afectadas son mujeres, ¿sí? Y los grupos de edad que más diferencia tienen en este nivel de violencia no sexual son el grupo adolescente, ¿sí? Y como para acabar de meterle un poquito más a la estadística, quienes más abusan son pareja, expareja y personal desconocido, teniendo en cuenta que el desconocido pues muchas veces lo relacionan con el vecino, ¿sí? En lo que de pronto uno logra captar. Entonces es el vecino, el amigo, de pronto el profesor, ¿sí? Y otros escenarios que vuelven más complejo, como el tema de las violencias a nivel regional. Sin duda alguna, Manizales cada vez toma mucha más fuerza el tema del reporte, ¿sí? Los usuarios tienen más acceso a los canales de reporte. Los usuarios ya han tenido más conciencia frente a la necesidad de asistir a una consulta para poder entonces no solo darle cumplimiento al protocolo, sino para de verdad generar medidas de protección que sean completamente efectivas. Como les decía Diana, mi nombre es Víctor Hugo Cardoso Arias, yo soy enfermero especialista en la administración de la salud y actualmente entonces soy el referente dentro del componente de violencia de género de la Secretaría de Salud. Estamos acá pues para poderlos acompañar, para explicar algunas dudas que han surgido y que surgen siempre alrededor de la atención de las violencias sexuales. Y para eso quisiera preguntarles a ustedes, bueno, todos conocen la ruta intersectorial para la atención a víctimas de violencia sexual o cualquier tipo de violencia. Estoy seguro que sí. No, yo siempre, ante el silencio, yo asumo que sí la conocemos. Estoy completamente seguro que la conocemos. Lo que pasa es que lo más complicado de la ruta es de pronto llegar a hacerla efectiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de veces lo que se ha conceptualizado con los médicos de urgencias, con los médicos de consulta externa, siendo dos servicios bastante distantes en lo que atienden, en su quehacer, es que el paciente víctima de violencia sexual se nos convierte, y me perdonan la expresión, es como la galleta, es como el calentado de la consulta. ¿Por qué? Pues porque sabemos que la misma prioridad que nos exige la ley frente a la atención de un paciente víctima de violencia, entonces hace que de alguna manera se pare la consulta y empiece a mirarse como ese momento de una forma completamente especial. Por eso entonces es importante tener en cuenta que en la ruta de atención el enfoque diferencial es súper importante, ¿sí? Entender entonces el paciente desde el género, desde la cultura, ¿sí? desde la propia edad, es concebir el paciente como un ser único. Y sin duda alguna, ese ser en ese momento es quien nos está generando y nos debe generar todo el círculo de la atención. De allí entonces comprender que los derechos humanos sí o sí toman mucha fuerza. Violencia sexual sí o sí ha sido y está siendo considerado como una de las violaciones a los derechos humanos más fuertes en este momento, ¿sí? Por otra parte, dos cosas que toman bastante fuerza: la no revictimización, evitando el interrogatorio innecesario, ¿sí? ¿Qué expresan? Y de pronto no les pido que se pongan en los zapatos de una paciente o un paciente víctima de violencia, porque no quisiéramos estar en los zapatos,
De entrada lo sabemos, no queremos estar en los zapatos, ¿sí? Pero ¿qué puede experimentar o qué experimenta una persona víctima de violencia sexual? Por demás, el desánimo, la desazón, el por qué, el cuestionarse a esa misma persona de ¿será que yo fui la persona que generó ese acto de violencia? ¿Sí? ¿Será que por cómo me vestí? ¿Será que cómo me maquillé? ¿Será que entonces ya la persona viene con miles de cuestionamientos y llegar a una consulta donde se revictimice haciendo preguntas que de golpe no le benefician mucho a la historia clínica, sino que pasan más como al comentario, me perdonan la expresión, al chisme, entonces ya eso es revictimizar. Venga, ¿y cómo fue que pasó? Perfecto, ya comentó la señora o el señor abrió como su corazón, ese momento de confianza y ¿por qué pasó? Ese por qué pasó hará parte como interesante de ese interrogatorio. El por qué pasó, dejémoselo entonces a sectores que como justicia, como protección, que de pronto le encuentran relevancia a la pregunta. Pero la revictimización toma muchísima fuerza. Y en ese toma muchísima fuerza es donde le pedimos y venimos pidiéndole a todos los sectores, consulta externa, urgencias, venga, humanicemos el servicio. Humanicemos el servicio. Esa persona que está ahí ya tiene suficiente con lo que le sucedió. Entonces, pilas, queridos profesionales, la confidencialidad lo sabemos, creo que todos lo tenemos claros, entonces guardar ese sigilo profesional en la confidencialidad, creo que el caso de violencia no debería pasar más allá del consultorio. Miren, tuvimos un caso donde quien activó la ruta fue el señor vigilante y la activó de la manera más sencilla. ¡Hey, jefe! Llegó la violada. Sí, entonces inmediatamente, perfecto, ¿no? Se activó la ruta. Se activó la ruta en un servicio de urgencias, donde efectivamente todo el mundo se dio cuenta que esa paciente fue víctima de una violación. Por demás, entonces comentaba la señora que mientras ella estaba en la sala de espera, porque la atención no fue inmediata, ¿sí? Entonces, sí, siéntese acá que ya la vamos a atender. Mientras estaba sentadita, entonces, adivinen quién empezó a cuestionar. Venga, ¿qué fue lo que le pasó a usted? Este paciente, ¿cierto? Y toda la clínica, o al menos el servicio de urgencias, se enteró que ella era la víctima de violencia sexual y la señora al final no quiso ni que la atendieran, ¿sí? No quiso ser atendida, se fue del servicio, ¿sí? Y entonces no hubo activación de rutas, no hubo atención, no hubo nada para esa paciente. ¿Sí? Entonces, creemos que la confidencialidad debe ser un aspecto fundamental y principal dentro de todo el concepto y la atención de las rutas intersectoriales. Esto no funciona. ¿Cuáles son los componentes entonces de la ruta? Tenemos entonces que la detección e identificación del caso, si tienen preguntas por favor las van haciendo, no hay ningún problema. Detección e identificación del caso. Dentro del contexto de consulta externa, ¿ustedes cómo lo identifican? ¿Cómo les han llegado a ustedes los casos? Porque acá tenemos entonces dos situaciones bien importantes. Podemos tener el paciente que ha sido remitido desde los diferentes sectores, desde el colegio, o porque llegó de la parte de la comisaría, de la fiscalía, del ICDF, ¿cierto? Llegó remitido y ustedes hacen la parte de la atención en salud. ¿Sí? Pero otra situación puede ser que entonces el paciente llegó acompañado de su mamá o simplemente la señora llegó y en medio del interrogatorio que ustedes hacen, entonces la paciente expresó que ha sido víctima de violencia. Y acá hago una salvedad. No se les olvide que las violencias sexuales y las violencias no prescriben. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo puedo tener en la consulta, podemos tener en la consulta una paciente que fue víctima de violencia hace 8 años. Y ella quiere iniciar el proceso y estamos en el deber. Cuando digo quiero iniciar el proceso, estamos en el deber de ¿qué? De activar las rutas.
diciendo a la señora, entonces venga, hagamos aquí la anamnesis, hacemos toda la atención, y esa paciente, ¿a dónde tiene que llegar? Va a llegar al servicio de urgencias, ¿sí? Donde ustedes remiten el paciente, y en la remisión del paciente, algo bien interesante, no es entregarle la historia al paciente y listo, váyase por favor para el CES Hospital de Caldas, que ahora la van a atender. Lo importante de esto entonces, y evitando esa revictimización, es, señores, urgencias clínica, CES Hospital de Caldas, ¿sí? Tenemos este caso y la paciente en este momento está siendo dirigida a urgencias, ¿sí? ¿Para qué? Para que efectivamente, llegando a urgencias, le den las características del triaje de acuerdo a la norma que nos esté diciendo. Si el evento es mayor a 72 horas, pues tendrá un triaje 2. Si es dentro de las 72 horas, será un triaje 1. Es decir, la comunicación intersectorial todos los días tiene que ser más fuerte, ¿sí? Y para eso entonces, por eso es interesante conocer la ruta intersectorial, pero también tener en cuenta la ruta interna que ustedes tienen que enseñar, ¿cierto? La atención inmediata, dice la norma, y lo repito entonces, la norma nos dice que si el caso es menor a 72 horas, este paciente será triaje 1, si es mayor a 72 horas será triaje 2. Si a ustedes les llegó el caso, recuerden, la remisión debe ser inmediata, ¿sí? La remisión debe ser inmediata. Por otra parte, entonces, la notificación sí o sí es obligatoria. Y entonces hay dos conceptos que vamos a manejar: notificación y reporte, ¿cierto? Notificación y reporte. Notificación, y cuando hablamos del término notificación, entonces es la notificación que vamos a hacer ante el civil, ¿sí? Esa notificación del evento 875, que independiente del tiempo que lleva, sí o sí, como no prescribe, hay que hacer la notificación. Lo hacemos, hagamos la notificación. Y el reporte hace referencia a que en la activación de las rutas, en esa tríada de protección y salud, el reporte que yo debo hacer entonces, tanto a justicia, ya sea fiscalía, SIGIN y todas estas, los entes de justicia, y protección, ICDF y comisarías. Entonces, haciendo la diferenciación, recuerden, si tenemos un paciente que es menor de edad, este paciente será comentado a quién, a ICDF, ¿sí? Ya ICDF, a través del CAIPAS, de sus defensores, hará toda esta parte de restitución de derechos. Y comisarías, entonces, si es violencia intrafamiliar y violencia sexual en pacientes adultos. ¿Bien? Víctor, qué pena. Y yo quiero aclararles, cuando se hace la activación de la ruta, la encargada de hacer el reporte a Justicia y Protección soy yo. Entonces, pues no es de las de ustedes, sino que yo soy la que lo realiza. Y también muy importante, si a ustedes les llega un paciente remitido desde Fiscalía o Comisaría, no asumir que no hay que llenar ficha epidemiológica, porque esa no es función de ellos. La ficha epidemiológica es de sector salud, porque ha sucedido que de pronto me dicen, no, yo no llené ficha porque venía de Fiscalía, pero es que Fiscalía no llena ficha, nos compete a nosotros. Muy bien. Las medidas de protección y seguridad, si bien es cierto, es una responsabilidad del sector justicia y del sector protección, desde el momento en que ustedes están haciendo una revisión que sea efectiva de un paciente, también están garantizando la seguridad y la protección de este paciente, ¿sí? Casos sencillos: la señora consulta y entonces tiene estigmas de violencia. Efectivamente, en medio de la consulta ya dice que ha sido violentada por su esposo, ¿sí? Por su pareja. Y cuando le dicen a la señora, perfecto, la primera medida de protección es que usted se aleje del agresor, usted no debe convivir más con esa persona. Y entonces le dicen, venga un momentico, la señora que hace inmediatamente explota en llanto y dice, no, si yo no me voy con él, entonces ¿cómo voy a comer? ¿Cómo van a comer mis hijos? Y de ahí para adelante todo lo que esto conlleva a hacer. Entonces, por eso la consulta toma tanta fuerza, ¿cierto? Y esa fuerza que toma la consulta es esa actitud de escucha que se vuelve tan importante, porque cuando tenemos actitud de escucha, sí o sí el paciente genera mucha confianza y ustedes mismos pueden ayudar a activar el resto de situaciones. Seguimiento de acompañamiento, ¿cómo lo están haciendo? Nosotros hacemos el seguimiento a los 15 días, al mes, a los 3, a los 6 y a los 12 meses. Es decir, como nos dice la guía, ¿cierto? Como nos dice la norma. Lo estamos haciendo muy juiciosos. Y eso es
Eso hace parte sencillamente del tema de humanización de salud, ¿sí? Es increíble que después de la atención de un paciente, entonces, sí, listo, ya lo atendimos, salió, se fue para urgencias, ¿sí? Ya tiene protección y justicia activado, nos olvidamos del paciente. No, sí, el seguimiento, sí o sí, se vuelve un asunto completamente importante. Esta es la triada para las violencias, ¿sí? Ustedes, y acá estamos ubicados nosotros, salud, justicia, protección. Independiente del orden, ¿sí? La triada siempre tiene que existir, la activación tiene que existir. Ah, pero es que entonces llegó protección y remitió el paciente para IPS interconsulta, se fue el paciente de Sura, entonces justicia y protección ya se lavaron las manos. Independiente de dónde llegue el paciente, este paciente sí o sí debe llegar ¿a dónde? A urgencias. ¿Por qué? Porque ustedes son IPS primario. Porque urgencias tiene entonces toda la capacidad entonces, de recolectar la muestra, de si es preciso entonces con sus diferentes kits tomar todas las muestras. Entonces, independiente de donde les llegue el paciente, sí o sí, activen. Quedamos con la tranquilidad de que desde acá estamos haciendo las cosas como tienen que hacer. Pero ese paciente debe llegar a urgencias. Casos. Una paciente entonces llega y consulta y bueno, el colegio la manda para su EPS porque la niña refiere que tuvo al parecer un tocamiento de un tiro y no sabíamos entonces si realmente era solamente el tocamiento o habían otras cosas, ¿sí? Entonces la IPS llega y la atiende, perfecto, no, listo, entonces activamos la ruta y llaman, jefe, es que ¿cómo le parece que activamos la ruta? Entonces tiene cita de pediatría en media hora. Y tiene cita de psiquiatría por la tarde y entonces la paciente no se fue para la casa. Consideramos que esa paciente es posible que vuelva o si vaya a las consultas. Seguramente no. Esa paciente entonces de ahí sí, que la tuvo que ver pediatría, que la tuvo que ver otras especialidades, perfecto, maravilloso porque no le estamos negando la atención. Sí, es decir, el profesional está direccionando el paciente hacia donde el paciente lo necesita. Pero entonces esa niña tiene que llegar a urgencias. Ya urgencias entonces hará lo pertinente. Ah, pero es que yo comenté el caso con ICBF y entonces ICBF de pronto no me dio respuesta. Y lo comenté con Fiscalía y tampoco. Entonces, yo mejor no sigo con eso. Tenemos el deber, sí o sí, de activar, de reportar y garantizar que ese menor, que esa paciente tenga el acceso a esta triada. Actores principales, educación. Señor. Alguna vez me pasó que llegó una paciente que era universitaria y en una cita de psicología ya en la universidad contó que había sido víctima de violación, pero como 6-7 años antes, y la ingresaron a la ruta. Pero ahí en esos casos eso tiene límite o ahí ¿qué se hace? Pues se le brindó la atención pues, de salud, pero no es necesario reportarla ya después de tanto tiempo. Claro que sí. Llenarle la ficha, pero reportar, digamos, a la policía y eso después de tantos años. Claro que sí. ¿Sí? Se reporta. Ya justicia y protección deciden, ¿sí? Y deciden que justicia, cómo investigar el caso, cómo analizar el caso, ¿sí? Es más, si la persona decide denunciar en ese momento, se abre entonces como todo ese proceso de investigación formal, ¿cierto? Ya ellos se encargan de esa parte. Listo. Y protección, la comisaría puede inclusive contactar a la paciente una vez que instaurada la denuncia y dice qué medidas de protección necesita, ¿cierto? Esa persona que después de tanto tiempo decide, ¿sí? Es porque efectivamente quiere ser protegida y quiere instaurar una denuncia, ¿sí? En algún momento de una capacitación con medicina legal, ellos nos contaban de una persona que había interpuesto, justamente una estudiante, ¿sí? Que después de 15 años había decidido retomar el proceso. Inicialmente no quiso denunciar, y no quiso denunciar su familia. Su mamá y su papá no quisieron que hiciera ningún tipo de denuncia. A los 15 años ella decidió, ¿cierto? Hicieron todo el proceso de justicia, todo el proceso de protección, y en medio de la investigación el abusador había sido el papá.
Entonces justamente por eso de entrada no querían hacer ningún tipo de denuncia, ¿cierto? Por eso mi doctora de educación toma, cada vez se hace más fuerte. Las universidades tienen rutas internas, ¿sí? Rutas internas que están funcionando para detectar ese tipo de casos, para proteger ese tipo de casos. EPS, IPS, la conexión tiene que ser efectiva, ni siquiera eficaz ni eficiente, tiene que ser efectiva. ¿En qué sentido? En que si se está activando desde acá, pues efectivamente Sura, que son su EPS, entonces serán ellos los encargados, junto con la FEDIANA, ¿de qué? De garantizar los seguimientos. Pero el seguimiento no solamente tiene que ser entonces, listo, cada 15 días, ¿está o no está en embarazo? ¿Sí? Sino que entonces, perfecto, si esta paciente necesitó psiquiatría, si necesitó psicología, si necesitó entonces gineco, si necesitó ortopedia, si necesitó urología, ¿sí? Poderle desde la EPS y la IPS garantizar este tipo de atención, ¿sí? Ahí también es importante, cuando hacemos activación, generar la marcación en el sistema. Hay una marcación como sospecha de violencia sexual, porque esto hace que el paciente se exonere de cobros en las consultas que vengan, que sigan, que es por un año que la debemos hacer seguimiento. Entonces es muy importante esa marcación en el sistema siempre que hagamos la activación de la ruta. Y tú tocaste algo muy importante, sospecha, salud, todos los casos de violencia sexual, violencia familiar, nosotros los reportamos como sospecha. Nosotros en la notificación no hacemos una marcación diferente. Quien finalmente confirma el caso, y lo confirmarán en semanas, en meses, en años, será Justicia y Protección, dirán sí, eso fue una violación, ¿cierto? Y ellos ya toman las medidas. Pero nosotros siempre tenemos el caso como sospechoso, ¿sí? Acá tenemos entonces ICBF, policía, las ONG, las líneas de emergencia. Como estrategia, desde la Secretaría de Salud tenemos entonces la línea 123 opción 3, que es la línea de salud mental y equidad de género. Funciona las 24 horas, ¿sí? Y allí entonces pueden reportar cualquier tipo de violencia. Víctor, Señor. mira, hay un caso de una niña que fue supuestamente una sospecha de hace 5 años, ¿cierto? Y ella le hizo un comentario al papá, porque los papás no se separaron. Supuestamente fue el papá de la expareja quien aparentemente tuvo un tocamiento o alguna cosa. La mamá no la quería llevar para urgencias. O sea, se le fue anotado que ella no, pues, porque tenía la sospecha además de que la niña hizo ese comentario por alguna circunstancia, pues, por llamar la atención, o algo pasó ahí que le hizo tomar esa decisión, porque después la niña en la consulta no quiso decir nada. Y pues tampoco se le insistió que contara ni nada, se activó con la jefe y todas esas cosas, ¿cierto? Y mi pregunta es, ¿en ese caso también tenía que llevar a la policía, a bienestar y todas esas cosas? ¿O espero a que la vea psicología y que defina a ver si... Se activa la ruta, doctor. Porque es que usted dice algo bien relevante, es sospecha, y ella por alguna razón lo dijo, por llamar la atención, porque posiblemente fue verdad. Nosotros ¿qué hacemos? Activamos y que ya sean los sectores respectivos los que determinen que eso fue una mentira, fue una verdad, fue una sospecha, fue una cosa real. Y en ese caso, si la mamá no la quería llevar a urgencias, ¿qué se hace? Entonces, por eso ICBF a través del defensor de familia, es una menor, ICBF a través del defensor de familia, qué pena, pero entonces el papá, usted no quiere, y si no quiere, pues entonces ya como que aumenta la sospecha de él, ¿cierto? Serán ellos los que entonces definen, pero a través del defensor de familia, justamente ese defensor va a indicar qué es lo pertinente para ese menor en ese momento, frente a la atención de la investigación. Y si, por ejemplo, era la penúltima consulta mía, a las 5:30 de la tarde. Todo que venga a sistemas. Y pues para remitir la ambulancia se demora, esta mañana que yo soy medio mejor acá, pero muy importante han pasado 4 o 5 horas para que una ambulancia para poder trasladar un paciente. Allí es donde tenemos que, Doc, como IPS,
articulados también con la EPS, donde esa ruta interna para atención a víctimas tiene que ser muy efectiva, ¿cierto? Ahora, no llega la ambulancia, sí o sí garantizar que al menos policía de infancia y adolescencia esté presente para que ellos ayuden a cualquier paciente. ¿Por qué? Porque es que sigue siendo la sospecha, ¿sí? Y esa sospecha sí o sí puede ser un indicador fuerte y grande de que esa paciente puede que no haya sido, puede que haya sido por lo que ella ha dicho un tocamiento nomás, ¿sí? Pero siempre hay la incertidumbre de y si fue algo más, ¿cierto? O si no fue, eso no lo definimos nosotros. Doctora. Digamos el paciente es más de 72 horas, ¿cierto? Porque esa remisión urgencia, pues sí se remite, sino que la devuelve. No, en este momento los casos los tenemos muy articulados con el Hospital de Caldas, lo que él decía, a mí me los comentan, yo hablo con el referente de salud pública del Hospital de Caldas y siempre nos garantizan la atención de los O sea, pacientes. sin importar el tiempo. Sin importar el tiempo, por eso es importante articular siempre los casos, cada que tengan un caso que me lo hagan saber para yo articular con el Hospital de Caldas, pero en este momento no hay barreras, o sea, ellos nos Ya si ya no quiere, ya se hace. ya si no quiere, ya es algo aparte y pues se deja consignado en la historia, pero... Eso, doctora, muy importante, un segundo, doctor. Muy importante dejar la consignación en la historia clínica, ¿cierto? No es que yo no quiero. Ahora, entonces, la paciente se niega a, ¿cierto? Pues ella no quiere urgencias, ¿no? Quiere activar la ruta, no quiere urgencias. Okay. ¿Qué pasa entonces con salud? ¿Qué se va a hacer desde acá? Porque es que, ¿por qué la importancia de que llegue a urgencias? Porque urgencias sí o sí tendrá que definir qué requiere la paciente. Y si esa paciente de pronto como víctima de violencia hace 5 años, resulta que nunca le ha hecho un tamizaje y es un VIH positivo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuánto se va a demorar la prueba? Una prueba ambulatoria, una serología por VIH, ¿cuánto se puede demorar? Entonces, por eso la importancia de sí o sí realizar como esa, en el acercamiento con la paciente, como insistir en la necesidad de que la paciente llegue a urgencia para que pueda acceder a toda la parte del servicio. Doctor. Quería solamente aclarar, el delito de infancia y adolescencia en casos de infantes, entonces presta servicio de transporte o de que alguien acompañe al infante. Pues, más que prestar el servicio de transporte, porque pues ellos inmediatamente, si ellos tienen la disponibilidad, la disposición de la patrulla, ellos podrían garantizar el servicio. Yo no le puedo decir a usted que llamen a infancia y adolescencia que lo van a llevar, ¿sí? Pero en el caso, por ejemplo, del doctor que no es que la mamá la quiere llevar, ¿por qué? Entonces serán garantes de la atención también de ese menor, de que ese menor pueda llegar al servicio de urgencias, ¿sí? En las condiciones. Ahora, la última consulta, doctor, ¿sí? Que la ambulancia se demore. Insisto, sí o sí la IPS tiene que articular los servicios para que si la ambulancia, si la van a trasladar la ambulancia, esa paciente, esa ambulancia llegue rápido y llegue al servicio de urgencia. Cuando le damos la oportunidad a la familia de, no, entonces lleve la mañana a primera hora, en esas 12 horas el paciente se pierde. La familia, la mamá no la va a querer llevar, ¿sí? No la va a querer llevar. Sí. El desistimiento no aplica a menores de edad. No aplica. El desistimiento no aplica a menores de edad. O sea, estamos como en la expectativa del caso extremo. Un papá que desista de la atención de un niño que tiene ya la sospecha de un tipo de violencia, ya como que aumenta. Es una negligencia. Es una negligencia, ¿sí? Y la negligencia del abandono, pues otro tipo de violencia. Los 4 componentes importantes de esta triada de atención a víctimas: la detección, la activación de la ruta, la atención integral de seguimiento. Dentro de la ruta de atención que se está haciendo, pues efectivamente la recepción prioritaria del triaje. Estamos en este momento en ese proceso de capacitación fuerte con
IPS ambulatorias, IPS también entonces del sector hospitalario, ¿para qué? Justamente para que quede claro que el no atender a una paciente, independiente del tiempo de ocurrido el hecho, se genera una barrera, ¿sí? Estamos siendo muy insistentes con las diferentes IPS del sector hospitalario en menos de 72 horas, triaje 1 más triaje 2. ¿Sí? Inclusive creo que hay una circular que envió la Supersalud, yo no la conozco, en alguna IPS me la refirieron, que era una circular que llega a la Supersalud donde todos los casos de violencia sexual, triaje 1. ¿Sí? Como les digo, la desconozco, no conozco esa circular, pero entonces es la prioridad que le están dando la atención de este tipo de casos. Tenemos entonces que la evaluación clínica inmediata, consentimiento informado, y el consentimiento informado, hago un énfasis bien importante acá, ¿por qué? El consentimiento informado única y exclusivamente es ¿para qué? Para la realización de procedimientos. Yo no tengo que pedirle al paciente el consentimiento informado para que el paciente sea remitido o para activar las rutas. ¿Sí? Eso se los quiero dejar muy claro. ¿Por qué? Porque es que no es que la paciente le firmó el consentimiento informado de que ella no quiere que se activen rutas. Independiente de yo la debo activar. Ya entonces, justicia y protección decidirán si el caso es pertinente o no. Desde salud yo debo garantizar esa parte de esa atención. ¿Listo? Menores, efectivamente en el menor no aplica, ¿sí? Toma de cadena de custodia, ustedes son IPS primaria, no están obligados a hacer cadena de custodia. Por eso la importancia de que el paciente llegue al servicio de urgencias. Atención psicosocial inicial, notificación de remisión y el seguimiento y el registro. Hemos encontrado IPS que dentro del reporte una paciente víctima de violencia sexual por acceso carnal no activa protección, no activa justicia, ¿sí? No le hacen nada de profilaxis, y cuando uno le pregunta y indaga como al profesional de esa IPS, no, ella dijo que no quería, ella dijo entonces que no quería policía, que no quería CTI, que no quería comisaría, que no quería nada de eso, ¿sí? Entonces ahí es donde se genera la barrera y la ruta queda incompleta. Pasos para la atención, pues atención médica y apoyo psicológico especializado, ¿sí? Súper importante entonces la asesoría y la interrupción del embarazo, la interrupción voluntaria del embarazo. No aplica pues igual para ustedes, pero entonces para que lo tengan siempre en cuenta, medicamentos y profilaxis para la VIH, para el VIH y otras profilaxis, también entonces la anticoncepción de emergencia y, importante, niño o adolescente ICBF a través del defensor de familia será quien entonces esté pendiente del restablecimiento de derechos de ese menor. Dentro de la ruta de justicia, entonces tenemos que ellos reciben la denuncia y la recepción del hecho. Nosotros no somos un ente judicial, ustedes no son un ente judicial. Posiblemente, y me excusan, en el auditorio habrá algún abogado, ¿cierto? Y si no, pues entonces nosotros desde la posición de justicia, nosotros desde salud, no somos justicia para tomar parte frente al hecho judicial. Reporten, ya ellos serán los que recepcionan la denuncia. Sí, es que llegó, me agredió, me violó, me hizo esto y lo otro, yo lo quiero denunciar. Y cuando llega entonces, de repente, llega la fiscalía, cambian la versión. No, es que yo nunca dije eso. Por eso la importancia de que ustedes den completamente consignado en la historia clínica lo que, ¿cierto? Lo que la paciente manifestó en ese momento. Bien. Entonces tenemos que SIJIN, Policía Judicial, Fiscalía General de Nación y las medidas de protección entonces será un juez quien determine las medidas de protección en ese caso. Pero ¿cuál es el rol de la Comisaría de Familia? La Comisaría de Familia instaura medidas iniciales de protección. Y esas medidas iniciales de protección van desde el alejamiento temporal, ¿cierto? ¿Sí? Hasta si requieren protección específica por parte de algún organismo como la policía. Desde la ruta de protección entonces tenemos que, acá tenemos a ICBF como uno de los principales actores en el caso de los menores, ¿sí? Menores y adolescentes. Tenemos entonces las comisarías de familia,
especializadas, como su nombre lo dice, en familia, en asuntos de ellos son muy especializados en asuntos de violencia intrafamiliar, pero en las violencias sexuales también hacen parte de este tipo de eventos, garantizando protección. Y tenemos una medida súper especial, la articulación educativa y comunitaria. Como les dije, educación toma cada vez más fuerza, y a través entonces de la articulación con la comunidad, desde Secretaría de Salud entonces tenemos una estrategia, se llama Estrategia Estamos Contigo, ¿sí? Y esa estrategia entonces se basa en 6 centros de escucha que tenemos en este momento en toda la ciudad, y esos 6 centros de escucha entonces lo que garantizan es la atención de 7:30 de la mañana a 5:30 de la tarde de pacientes que se sientan abusados, que requieran algún tipo de atención, algún tipo de asesoría, pueden acercarse allí. Ya les puedo entregar para que ustedes inclusive puedan direccionar a los pacientes si quieren allí, contributivos, subsidiados, no tienen ningún límite. Atención psicosocial y acompañamiento, Secretaría de Salud a través de los programas municipales, servicios de salud mental con sus IPS y organizaciones y ONG no gubernamentales locales. Coordinación interinstitucional y seguimiento a la no revictimización. Estamos apuntándole mucho a eso, con mucha fuerza. ¿Para qué? Para que efectivamente humanicemos más el servicio, garanticemos la atención sin interponer barreras y que nos permita entonces que la atención de estos pacientes sea realmente integral. ¿Tienen alguna pregunta? Perfecto. Yo les agradezco mucho la atención, señores. Una pregunta así, un caso extremo. Doctor Paul, hasta las 5:30 tiene que trabajar. Por ejemplo, la IPS funciona hasta las 8 y no ha llegado la ambulancia. Y no hay esperanzas de que llegue la ambulancia. Yo puedo trasladar a esa paciente por eso que pues, menos de 72 horas en el caso de que sean 72 horas. A la clínica Santillana, por ejemplo, a pie. Ya eso lo Si define. esa no, la clínica no hace parte de la ruta, ¿cierto? Pero por la urgencia, yo la puedo trasladar ahí para que ellos sean los encargados de iniciar toda la parte. Doctor, ya la parte de la ruta de atención, las IPS donde lo pueden direccionar, eso hace parte de la ruta interna, ¿cierto? Lo importante es que esa paciente llegue a un servicio de urgencias para que sea atendida y la ruta, la activación de la ruta sea completamente integrada. Usted la puede llevar acá, perfecto. Cualquier servicio de urgencias debe garantizar la atención de un paciente víctima de violencia sexual, ¿cierto? Que ellos allí no lo hagan por alguna razón, ¿cierto? Serán los garantes y tendremos que ser los garantes de que ese niño, esa niña, ese paciente llegue a la IPS de referencia que ustedes tienen. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Señora. Desistimiento en una paciente de 17 años. Sigue siendo. Pero que entra sola a su consulta porque ya pues, la ley lo permite. Sigue siendo menor de edad. Lo que pasa es que frente al desistimiento, que es algo muy reciente, frente a eso existen todavía algunas brechas, pero en violencia sexual sigue siendo menor de edad y será un defensor de familia y que en ese caso acompañe a esa mujer. Y si vino sola. Por eso la importancia de garantizar la ruta a través de nuestros servicios. Si va tiene que. ¿Alguna otra pregunta? Les agradezco muchísimo a ustedes.